Muy apreciados hermanos, qué gusto poder saludarlos en esta ocasión. Estamos Creciendo en la Palabra y estamos ya prácticamente listos para dar inicio con el repaso de la lección. Lección número 6, la hora de su juicio. Esta lección, por supuesto que es interesante, por supuesto que traerá muchas enseñanzas, lecciones a nuestra vida, pero sobre todas las cosas será un llamado de atención. Un llamado para estar preparados, para entender los momentos, para entender el contexto del juicio de Dios y al mismo tiempo tener la oportunidad de compartir, de cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Así que nos sentimos muy felices de estar con ustedes y en esta ocasión nos acompañan dos pastores que participarán en esta mesa de diálogo para poder enriquecer esta lección número 6, la hora de su juicio. Y le damos la bienvenida al pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, Dios te bendiga, y aprovechando, envía saludos a nuestros hermanos y amigos de diferentes lugares que nos ven semana a semana. Claro que sí, pastor, qué alegría saludarles en esta ocasión. Hace unos días atrás estuvimos saludando a los hermanos allá en el norte del país, de los Estados Unidos, donde siguen este repaso de la lección, pastor, pero no solamente en Estados Unidos, también en Centroamérica, Sudamérica, hasta Australia, pastor. Recibimos saludos de ellos y con mucho gusto les saludamos y les decimos gracias por seguir este repaso de la lección y esperamos que este estudio sea de bendición y pueda contribuir en su crecimiento espiritual, pastor. Excelente, muchas gracias, pastor Francisco Ramón de Dios. Él es el secretario de la Asociación Metropolitana, y también le damos la bienvenida al pastor Yolman Méndez, ya también un pastor muy conocido por todos ustedes. El pastor Yolman Méndez es el director de Escuela Sabática, es el departamental también de ministerios personales en nuestra Asociación Metropolitana, y le damos la bienvenida. Pastor, Dios te bendiga, y bueno, también envía saludos, por favor. Gracias. Pues siempre es un gusto poder compartir este espacio en el que estudiamos la lección de Escuela Sabática. Bueno, yo quiero aprovechar para saludar especialmente a los maestros y hermanos de los 23 distritos que conforman la Asociación Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Así que aprovechamos para saludarlos y agradecerles también porque nos ven constantemente, y enviar un saludo también a los hermanos pues que nos siguen y que también comparten ahí sus comentarios usualmente en el repaso de la lección. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión, lección número 6, el estudio. Y quiero compartir con ustedes 3 aspectos fundamentales que serán la plataforma, la manera práctica como esta lección se estudia semana a semana. Y quiero recordarles, es mejor concentrarse en 3 aspectos, en 3 puntos importantes, resaltarlos, abundarlos, prepararlos muy bien y tratar de hilar la lección de tal manera que podamos ocuparnos en ese estudio sistemático y no seguir día con día, porque a veces un maestro cuando comienza la lección resulta ser que el tiempo terminó y tan solo se quedó en la introducción, ¿no? Así que es importante que podamos tener una dinámica interesante que nos permita englobar toda la lección. Y les comparto los 3 puntos. El primero, el juicio llegó. El segundo, el contexto de la profecía. Y el tercero, 1844 y la misión. Entonces, queridos hermanos, quiero invitarles para que podamos inclinar nuestros rostros, pedir la bendición del Señor y entonces comenzar. Padre bendito, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de encontrarnos en este espacio para poder concentrar nuestra atención en el estudio de tu palabra a través de esta lección, la lección número 6. Guíanos, por favor. Permite que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos, pueda impresionar nuestras mentes, y cada persona, cada iglesia que pueda dar seguimiento a este estudio pueda recibir tu bendición, y también tu bendita presencia le guíe a tomar las mejores decisiones y prepararse para la venida de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias. Acompáñanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Vamos a dar inicio con el estudio, con el repaso de la lección número 6, la hora de su juicio. Y solamente para poder hacer el puente, la transición, la conexión de la semana pasada con esta, debemos recordar que también la lección anterior nos dio la oportunidad de estudiar lo que fue el título, La buena noticia del juicio. Es decir, hay un juicio que la Biblia presenta. La Biblia desde el Antiguo Testamento está presentando un juicio, y en el Nuevo Testamento, a través de varias manifestaciones, de varios pasajes, vamos a confirmar que este juicio continúa vigente. Entonces, hay varios detalles porque la llegada de este juicio es sumamente relevante para nuestra vida, para la vida en el momento de Israel, y para nuestros días también, Pastor Francisco. La llegada de este juicio determina, como ya lo mencionamos en la lección de la semana pasada, buenas noticias. Pero este juicio es tan importante porque el Señor lo establece, lo ancla, lo une a prácticas que ya había colocado en la mente del pueblo para una mejor comprensión, Pastor. Claro que sí, Pastor. El Señor... hay una pregunta que surge mientras se está dando la visión en Daniel capítulo 8. Como bien lo ha mencionado usted, están sucediendo cosas puntuales. El Señor predice, va a suceder esto, va a suceder esto. Y entonces el versículo 13 de Daniel 11 escucha a hablar, dice, a un santo. Y otros de los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Hasta cuándo esta visión concluye? Y entonces la respuesta en el versículo 14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Esa palabra, la purificación del santuario, es un elemento que el Señor ya había estado enseñándole a su pueblo en el pasado. Lo hacían a través de el santuario. El santuario tenía diversas fiestas, pero la más importante de estas era el Yom Kippur, o el día de la expiación. Era el día cuando las cosas se arreglaban, todo se ponía en orden. Los pecados que el pueblo de Dios había ido a confesar y que a través de un cordero sin mancha que representaba a Jesús, y lo degollaban y ponían la sangre en los cuernos del altar de sacrificios. Todo ese proceso que se hacía, había un día en que esos pecados confesados salían del santuario, y entonces todo se ponía en paz. Ese día es el día de la expiación. Era un día de juicio. Era un día donde la gente debía escudriñar sus corazones. Y en el estudio de esta semana entendimos de que todos los judíos entendían que era un día importantísimo. Ayunaban, dejaban de hacer todo lo que hacían, porque de eso dependía que ellos siguieran viviendo. El punto está en que ahora esta palabra tiene una connotación mucho más amplia, pastor. Mucho más amplia, porque cuando nosotros hacemos la relación de la hora del juicio de Apocalipsis 14, 7, no tiene que ver solamente con el pueblo de Israel. Tiene una trascendencia más amplia. Una trascendencia más amplia que abarca a todo el mundo. Ahora, la buena noticia en este contexto es que, como en el antiguo Israel, no era el judío
no era el oferente el que arreglaba las cosas. Dios mismo en el sistema sacrificial había provisto los medios para la purificación. Entonces, la purificación del santuario, ahora en un contexto más amplio, no solamente en lo que atañe a la nación israelita, tendría que ser entonces allá a través de un símbolo, el Cordero Pascual. Acá, de acuerdo al estudio de esta semana, a través de una persona, Cristo Jesús. Y es por eso que, como usted bien lo mencionaba, el juicio son buenas nuevas, porque es Jesús viniendo en rescate del ser humano en medio de todo lo que ha pasado. Él viene y dice, hay un tiempo específico en que yo voy a aparecer. Y bueno, gloria a Dios, todo eso ocurrió de acuerdo a como la profecía lo anunciaba, pastor. El momento llegó. Y Pastor Yolman, parece ser que las naciones muy frecuentemente se ocupan de la búsqueda incesante de desarrollo, de riqueza, de prosperidad, de abundancia, y se olvidan de lo verdaderamente importante. Y eso es tan común en nuestros días. La mente, los propósitos se concentran en asuntos pasajeros y se deja de lado lo verdaderamente valioso. Y parece ser que en esta escena, cuando este mensaje se recibe, las naciones están ocupadas en otro asunto. Pero Dios se manifiesta diciéndoles, hey, hay un día de ajuste de cuentas. No se les olvide que yo tengo planes importantes para ustedes y que mis propósitos, mis intenciones son estas. Por eso necesitan estar no solo entendidos, sino en armonía con ello. Este mensaje lo recibe de golpe, Daniel. ¿Qué pasa en relación a eso? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud cuando recibimos de parte de Dios estos mensajes poderosos, pastor? Pastores y hermanos, aquí hay una serie de circunstancias en la experiencia de Daniel en este momento. A partir de Daniel 8:13 en adelante y en el 14 donde recibe ese anuncio hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Dice ahí la palabra de Dios que Daniel dice consideraba la visión y procuraba comprenderla, y entonces fue enviado un ángel para explicarle la visión. Y entonces lo que desarrolla a partir del versículo 16 hasta el 26 es la explicación que ese ángel le da a Daniel respecto a la visión del capítulo 8, de los versículos anteriores. Es decir, esa parte a Daniel le queda explicada. La visión del carnero, del macho cabrío, todos esos elementos proféticos se le explican a Daniel. Pero el versículo 27 entonces expresa la experiencia de Daniel después de escuchar esa explicación. Y entonces el 27 dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Es decir, el impacto de esa visión, el impacto de esa explicación estaban justamente cumpliéndose algunos asuntos importantes para el pueblo de Dios, porque estaba en Babilonia, estaba cerca de concluirse los 70 años que había profetizado Jeremías, y entonces dice, cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Es decir, hay una parte de esa visión que no entiende Daniel, que es Daniel 8:14. Hay una parte que quedó sin explicación. Ahora, ¿cuál es la actitud de Daniel cuando Dios le anuncia que hay un juicio, que vienen unos juicios? ¿Cuál es la actitud de Daniel? Ahí en Daniel 9, desde el versículo 3, aquí está la actitud de Daniel. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y cenizas. ¿Cuál es la actitud de Daniel? La actitud de Daniel es buscar a Dios.
cuando él no comprendió, cuando él quedó quebrantado a causa de lo que vio, su actitud fue orar a Dios, fue confesar sus pecados y buscar sabiduría del cielo para tener un mayor entendimiento. Y creo, Pastor Enoch, que esa debe ser nuestra actitud actualmente. Al estar estudiando, porque estamos ahora en el contexto justamente de Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio ha llegado. Estamos en busca de entendimiento de lo que implica ese juicio para nosotros hoy, para ti, para mí, para la iglesia, para este mundo. ¿Qué debiéramos estar haciendo? Estos son tiempos de oración, son tiempos de consagración, son tiempos de estudio, de buscar la comprensión, que Dios nos ilumine para saber cuál debe ser nuestra actitud frente a la época y al tiempo del fin que estamos viviendo. Eso es muy importante, es muy valioso, Pastor Francisco, porque no hay tiempo que no se llegue, no hay plazo que no se cumpla. Así es. Y en el reloj divino, en el reloj profético, Dios ha colocado momentos exactos. Ya lo dice Gálatas en relación a la venida del Señor Jesús, venido el cumplimiento del tiempo. Jesús vino a esta tierra con el propósito. Y en medio de esto, también vamos a encontrar una profecía que en esta visión se revela a Daniel, se presenta a Daniel, y que tiene que ver con tiempos, tiene que ver con un inicio, tiene que ver con un final, pero parece ser que hay de pronto algunas interpretaciones, que si este periodo es literal, que si este periodo es simbólico, cuál es la connotación, cómo debiéramos comprenderlo. Pastor, ¿qué debemos comprender al respecto? Gracias, Pastor. Como bien lo comentaba el Pastor Jolman, no fue fácil para Daniel entender la visión. Por algo, Daniel está llegando al final. Daniel está llegando al final de lo que el profeta Jeremías había anunciado de los 70 años. Y lo normal que se esperaba es que ellos volvieran a Jerusalén. Antes de que ellos vuelvan a Jerusalén, él recibe la visión del capítulo 8. Y en la visión del capítulo 8, el pueblo de Dios va a seguir pasando por tiempos difíciles. Y ahí quiero hacer una pausa, Pastor. El mundo promete que a medida que avanzamos vamos a tener una mejor vida. Pero el pueblo de Dios en la tierra siempre ha pasado por momentos difíciles. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde no es fácil ser un cristiano genuino. Correcto. No es fácil. Y muchas veces, Pastor, corremos el peligro de hacer interpretaciones de la Escritura con la esperanza de que en algún momento nosotros dejemos de sufrir o de pasar momentos difíciles. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a enfrentar dificultad. Y eso es lo que le preocupa. Ahora, hay gente que piensa que, respondiendo a la pregunta, Pastor, que los 2300 días se aplican específicamente a la llegada o al tiempo en que Antíoco Epífanes entra a Jerusalén y profana el templo, mete cerdos ahí, hace sacrificios, lo profana. Entonces, mucha gente piensa que eso es así, pero no es así. ¿Cómo debiéramos entenderlo? Bueno, de acuerdo a Daniel 8:26, Daniel 8:26 dice, la visión de las tardes y las mañanas, que es la de los 2300 días, que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión que es para muchos días. Es decir, este tiempo, este periodo, no se iba, o sea, la visión no se iba a entender luego. Iba a tomar tiempo entenderla. De hecho, fueron los pioneros de la iglesia, del movimiento adventista, que finalmente empiezan a entenderla.
Y de ahí es donde nace el movimiento adventista, pastor. Correcto. Entonces, es para muchos días, es decir, va a pasar tiempo. Ahora, ¿qué nos hace entender que es para el tiempo del fin? Bueno, Daniel capítulo 8, en los primeros versos, donde recibe la jazón o la visión respecto de el macho cabrío y del carnero, todo eso tiene un contexto que se va cumpliendo de acuerdo a la profecía tiempo a tiempo, o sea, todo como se va prediciendo. El punto, pastor, el punto es que este macho cabrío, uno de sus cuernos dice que crece hacia el sur y hacia la tierra gloriosa. Es decir, estos avances que tiene Medo-Persia con el macho cabrío y Grecia, Medo-Persia con el carnero y Grecia con el macho cabrío, dejan de ser avances territoriales geográficos y empiezan a tener un alcance espiritual, vertical. Es decir, estos avances políticos dejan de ser políticos y se convierten en políticos religiosos y entonces llegan a interferir con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el cielo. Es decir, de acuerdo a la profecía de que el Señor le dijo, todo esto se iba a cumplir hasta que se cumplió y nos lleva al tiempo del fin. Incluso la profecía de los 2300 días abarca gran periodo de este tiempo, pastor Enoc. Gracias, pastor. Y hay varios detalles porque qué maravillosa es esta visión que el Señor manifiesta de forma puntual detalles que van a marcar las cosas para la interpretación correcta. Porque si está hablando que esta visión tenía que ver con un periodo final, por supuesto, está echando por tierra, por ejemplo, que se refiere en la profecía, el cuerno pequeño, a un personaje de tiempos pasados, de tiempo local, de influencia local, sino que tiene que ver con un escenario mayor, más amplio. Y esto es maravilloso, pastor Yolman. Sí, pastor. Lo cierto es que cuando Daniel recibe la primera explicación respecto a Grecia, a Medo-Persia y a Grecia, luego es sorprendido por una explicación más amplia, lo que ya el pastor Francisco mencionó. Y me llama la atención porque justamente la visión del santuario, de la purificación del santuario, es una respuesta de Dios a esos reinos que se han levantado a desafiar el gobierno divino en este mundo. Es decir, ni Babilonia, ni Medo-Persia, ni Grecia, ni Roma, ni los posteriores reinos iban a sostenerse frente al gobernador de este universo. Es decir, esta visión justamente de la purificación del santuario, lo que hace el Señor es presentar la solución divina al problema del pecado. En medio de las naciones, cuando una se levanta y cae, y se levanta la otra y cae, Dios tiene el control de todo. Y al final entonces el Señor presenta esa purificación del santuario, ese juicio como una respuesta al problema del pecado. Y aquí yo quiero hacer un énfasis muy, muy interesante que enfatiza o que relaciona Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 8, versículo 27, donde dice la última parte que Daniel quedó espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cuál era la visión que no entendía? Esa parte, ya lo comentó el pastor Francisco,
esa parte de la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y ahora, en Daniel capítulo 9 y el versículo número 23, hay una conexión cuando dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, hay una respuesta divina a la necesidad de Daniel de entender. Pero no solo por el asunto personal de Daniel, sino porque Dios está interesado en que nosotros entendamos cómo Él va a dar una solución final al problema del pecado y a la historia de este mundo. Y aquí me llama la atención en la experiencia de Daniel, cómo a partir del versículo 20 ahí en Daniel 9, dice: estaba yo todavía orando, estaba hablando, estaba confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, cuando vino entonces Gabriel. Es decir, Dios trae una respuesta inmediata a su profeta, que está angustiado, que está preguntándose en realidad cómo entender esa parte de la profecía. Hay una respuesta inmediata. Gabriel recibe la orden para ir y explicarle esa visión, para que entonces quede registrado en su libro lo que había de acontecer, que es lo que vamos a analizar más adelante. Pero quiero resaltar esa parte, porque tú, dice el versículo 23, porque tú eres muy amado. Es decir, hay una relación personal de Dios con Daniel, y hay una razón por la cual Dios se revela a Daniel: tú eres muy amado. Es decir, habla justamente de ese deseo de Dios de que su pueblo esté en armonía con lo que Él le ha enseñado, y que esté preparado para lo que viene, para el devenir de los tiempos y la manera como el Señor va a ponerle fin a la historia del pecado en este mundo. Dios está interesado en salvar a sus hijos, y en ese interés el Señor va y los busca y les presenta un mensaje poderoso, y ese mensaje poderoso tiene un significado importante. No voy a permitir más que el menosprecio, la persecución, que todo lo que se ha hecho, que todo lo que el enemigo ha hecho en contra de mis hijos siga manifestándose. Exacto. Voy a poner un alto. Amén, amén, amén. Voy a poner un alto, y con ese poner un alto, ustedes van a ser beneficiados. Ahora vamos a ver qué viene detrás de todo eso, y en ese sentido vamos a hacer una pausa, y enseguida volveremos para dar explicación de esa profecía de los 2300 días. Ya volvemos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con la segunda parte de esta lección tan interesante. Esta segunda parte tiene que ver con el contexto de la profecía, y hay muchísimos elementos que deben ser resaltados en la misma. Por eso, por principio de cuentas, Pastor Francisco, necesitamos entender por qué Daniel termina confundido con la visión. ¿Por qué Daniel tiene que experimentar este desafío? ¿Qué hay? Parece ser que cuando nosotros tomamos tiempo y tenemos que ir necesariamente a los idiomas originales, vamos a encontrar que en esta visión se refieren dos términos que permiten tener la claridad de lo que realmente significa la visión, Pastor. ¿Qué hay al respecto? Sí, gracias, Pastor. Bueno, en Daniel capítulo 8, versículo 1, Daniel tiene una visión. El término para referirse a esa visión es Jasón. Tiene una visión, y en esa visión
él está en Susa, la capital del reino medo-persa. El asunto es que en medio de esa visión, él recibe la profecía de los 2300 días. De los 2300 días. Entonces, cuando el ángel le dice, entiende la visión, no está hablando de Jasón, está hablando de Maré, que es el otro concepto, Pastor Enoch, y tiene que ver con la profecía de los 2300 días. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en el capítulo 9 de Daniel no hay visión. Ya lo decía el pastor Yolman, pero hay explicación. ¿Qué es lo que confunde a Daniel? A Daniel. Ajá. ¿Qué es lo que confunde a él? Que Daniel recibe de Gabriel la explicación cronológica para aliviar su aflicción. ¿Qué aflicción? Bueno, como se ha mencionado, el periodo de los 70 años que había profetizado Jeremías estaba concluyendo y ahora se le presenta el periodo de los 2300 días. Por eso Daniel capítulo 9, el versículo 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. El comentario de la lección dice, ¿qué asunto? ¿Qué visión? Bueno, no tiene que ver con nada relacionado con Daniel 9, pastor. Tiene que ver con la visión extensa de tiempo que él recibe en el versículo 14, la profecía de las 70 semanas. Ya hemos dicho que en esta profecía, cuando él recibe la profecía, se revelan elementos que van a cumplirse puntualmente en la profecía de las 70 semanas. Y el primer elemento tiene que ver con el inicio de la visión. Y el inicio de la visión es cuando Artajerjes da la orden para restaurar Jerusalén. Hay en ese proceso, dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Es decir, aquí el profeta, el ángel ya empieza a explicar. La pregunta del 8:13 es, ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación? Bueno, hay un periodo determinado de 70 semanas. Y dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es decir, este periodo de tiempo no puede ser un periodo de tiempo literal, pastor. Es necesario que cuando nosotros vemos la profecía, el desenvolvimiento puntual, minucioso de la profecía, nosotros vemos que se aplica el principio día por año, correcto, según lo encontramos en Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Y cuando nosotros interpretamos la profecía de este modo, pastor, todo cae en su lugar, todo cae en su momento exacto. Y entonces nosotros podemos ver que en realidad Dios no solamente revela la profecía, pastor, Dios dirige todo el desarrollo porque Él está a cargo. Él es el que va a traer la justicia perdurable. Y es por eso que le dice a Daniel que, bueno, hay un inicio para esta profecía y este inicio ocurre en el 457 antes de Cristo
Y a partir de eso, bueno, apunta hacia la llegada del Mesías príncipe, el inicio de su ministerio en esta tierra, bueno, que Él es el que va a traer la justicia perdurable, Pastor Enoch. Correcto. Este principio de día por año es fundamental en la comprensión de la profecía, Pastor Jolman, porque no solamente en Números 14:34 y en Ezequiel 4, 5 y 6 se precisa, sino que vamos a ir un poquito antes, desde el mismo Génesis, cuando Dios establece condiciones específicas de días, de años, es decir, es Dios mismo el que introduce esos elementos y más tarde los va a utilizar, los va a retomar en esta concepción, en esta comprensión de la profecía, porque la lección de esta semana nos está guiando a dos periodos. Algunos han considerado que se trata de dos profecías. ¿Qué hay al respecto? Porque se mencionan 490, pero también 2300. Es la misma profecía, son dos profecías distintas. ¿Cómo debemos comprender esto, pastor? Bueno, la primera evidencia ya la explicó el pastor Francisco. Los términos, las palabras usadas por el ángel Gabriel determinan la diferenciación entre las profecías de los eventos que iba a ocurrir con Medo-Persia, Grecia y Roma, y la hace diferente al anuncio de los 2300 tardes y mañanas. Así que esa es una evidencia de que hay una profecía o hay una parte de la profecía que no ha sido explicada a Daniel. Vean qué interesante, porque en Daniel 8:1, Daniel está en el año tercero del reinado de Belsasar. Terminando el capítulo 8, en Daniel 8:27, Daniel queda afligido y espantado porque no entiende la visión. ¿Qué es lo que no entiende? Lo único que no se le ha explicado en el capítulo 8, que es hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Ahora, si vamos a Daniel 9:1, ahora está en otro periodo de tiempo, ya está en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Es decir, que han pasado algunos años entre lo relatado en el capítulo 8 y lo que se relata en el capítulo 9. Es en ese tiempo, en el tiempo ya de Darío, hijo de Asuero, que viene Gabriel y le explica la visión. Ahora, cuando vamos a la explicación que comienza justamente en el versículo 24 de Daniel capítulo 9, se usa un término que también es esa segunda evidencia que nos ayuda a entender esta parte. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación. Ahí hay una definición. 70 semanas están determinadas. Esa palabra entonces significa, es la palabra shatak, que significa cortadas o significa amputadas. Los eruditos entienden este término como el uso que se hace de cortar algo de un periodo más largo. Es decir, estas 70 semanas que se van a describir, que son 70 semanas de gracia para el pueblo judío, ese periodo de tiempo debía ser cortado de un periodo de tiempo más largo. Y el único periodo de tiempo que está pendiente para Daniel es justamente el periodo de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas dos profecías, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que ya con el principio de día por año que se explicó, estamos refiriéndonos exactamente a 2300 años. De igual manera, la profecía de las 70 semanas, también se le aplica el mismo principio de día por año, que son 490 días o 490 años. Esa profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas deberían comenzar en el mismo momento, ¿sí? Y las 70 semanas, estaría cortada de la más larga. Así que aquí tenemos una conexión muy importante, tanto en el texto, en las palabras que se usan, como en el devenir histórico del cumplimiento profético, para referirnos entonces que cuando estudiamos la una, debemos también entonces
ir analizando que la otra también se está desenvolviendo. Las dos profecías van a compartir un periodo de tiempo y el periodo más largo va a seguir, que es lo que nos va a llevar entonces a lo que esta semana estamos concluyendo respecto a la purificación del santuario, simbolizando el juicio de Dios para la historia de este mundo. No perdamos de vista que todos estos sucesos están en el contexto del juicio, precisamente, y que en ese juicio, si bien es el propósito fundamental, es beneficiar al ser humano, pero en segundo lugar, y tal vez sea el más relevante, vindicar el carácter de Dios ante el universo. Pastor Francisco, en esta profecía que ya el pastor Yolman ha explicado, que solamente las 70 semanas están cortadas de esa profecía grande, amplia, de 2.300 tardes y mañanas, hay sucesos importantes que resaltan, que Dios establece para no perder el rumbo. Tienen un principio y tienen un final. ¿Qué sucesos son los que se presentan allí, pastor? Bueno, gracias, pastor. Los sucesos que ocurren aquí, primero que nada, tiene que ver con la orden, el decreto de Artajerjes para restaurar Jerusalén. Esa se da en el 457 antes de Cristo. Entonces va a iniciar un periodo, pastor, un periodo de 69 semanas o 483 años que nos llevan hasta el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Eso nos lleva al año 27 después de Cristo. Entonces, una vez que Jesús es bautizado, el cielo se abre, dice Marcos 15:38, y entonces se escuchan estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y entonces el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús. Entonces Jesús inicia su ministerio. Jesús inicia su ministerio en esta tierra y todo está en la profecía de las 70 semanas. Y no solamente inicia el ministerio, Jesús concluye su ministerio. Jesús concluye su ministerio ofreciéndose interesantemente como el sacrificio pascual, el sacrificio expiatorio, pero no por los pecados de los judíos, sino por los pecados de la raza humana. Entonces, Jesús hace esto después de la crucifixión de Jesús, que ocurre en el año 31. En el año 34, el evangelio va a los gentiles. Y entonces se empieza a cumplir, pastor, lo que ya decía, lo que ya había profetizado, lo que ya había visto en visión Daniel, como el macho cabrío que es Medo-Persia, el cordero que es Medo-Persia, tiene un encuentro con el macho cabrío que es Grecia. Con ese cuerno le quiebra los cuernos al cordero, al carnero, y ese carnero después es suplantado por Grecia, y de Grecia salen cuatro reinos en 4 direcciones, y ya lo decíamos, el avance de este cuerno no solamente tiene avances geográficos, sino avances políticos, religiosos, un sistema que intenta usurpar el ministerio, la labor que solamente Dios realiza en favor del ser humano, y bueno, que nos llevan hasta 1844, donde ya inicia la purificación del santuario celestial. Qué interesante, Pastor Yolman, porque es un recorrido preciso donde se cumplen cabalmente tanto las primeras semanas determinadas, las 70 semanas, y cómo al final de cuentas eso va a llegar a cuando Jesús es
ungido, cuando Él es sacrificado y Exactamente. cuando se predica el Evangelio a los gentiles, ¿no? Ujú, Esa primera etapa termina allí. Pero hay asuntos relevantes que también debemos agregar. A mí me gustaría comentar brevemente, resaltar dos asuntos que señala el versículo 26 y 27 ahí de Daniel 9. El 26 señala, ¿no? Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y nada ya le quedará. Ese término hace referencia justamente a la muerte de Cristo Jesús. Es decir, la razón de ser de toda esta etapa de juicio el centro está en la cruz, porque sin la cruz, sin la muerte de Jesús en nuestro favor, pues no habría juicio. El juicio tiene que ver con el cumplimiento de la justicia divina en Cristo Jesús. Por eso el versículo dice, y ya nada le quedará. ¿Sí? En otras versiones dice, y no por sí. Es decir, que la muerte de Cristo Jesús, Jesús fue cortado, fue crucificado, no para sí mismo. Su muerte fue para nosotros. Ese es un elemento digno de subrayarse allí. El segundo elemento está en el versículo 27, que habla de la última semana, el periodo desde el año 27 hasta el año 34, esos 7 años, la última semana. A la mitad de la semana, dice el versículo 27, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se refiere justamente a lo que pasó en la primavera del año 31, que ya el pastor Francisco lo mencionó, pero lo que quiero subrayar es qué ocurrió con esa muerte. Esa muerte entonces hizo que perdiera relevancia o que ya no tuviera significado los sacrificios que constantemente se estaban haciendo de corderos, porque esos corderos eran el símbolo. Entonces, el tipo se encontró con el antitipo cuando hablamos de profecía. Así que cuando muere Cristo Jesús, ocurre algo interesante que relata Marcos 15:38. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, es decir, ya no era necesario seguir sacrificando corderos, porque el verdadero Cordero de Dios había muerto por cada uno de nosotros. Por eso dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. De ahí en adelante ya no era necesario hacer más sacrificio ni ofrendas, porque la verdadera ofrenda y el verdadero sacrificio había sido entregado. Así que en ese sentido, Dios, lo que dice Romanos, pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6-9. Es decir, nuestro Dios, en el plan de salvación, cumplió con su parte. Ahora, por eso, por esta muerte, por este sacrificio expiatorio, tiene sentido el juicio a las naciones que está haciendo el cielo. Correcto. Y ese juicio, volvemos a insistir, porque la lección así lo manifiesta, es un juicio en beneficio, en beneficio. Jesús hace esta obra intercesora, esta obra de sacrificar su propia vida por amor a los seres humanos. Así que vamos a hacer una pausa y regresaremos para analizar la tercera y última parte, que es 1844 y la misión. Ya regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre. Decir tu nombre y preguntar el nombre del otro. Desear saber de dónde viene y cómo está. Colocarte a disposición para lo que Él necesite. Ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Continuamos con la tercera y última parte de esta interesante lección. La hora de su juicio, hemos hecho un recorrido ya de forma interesante por el momento cuando inicia,
cómo el Señor había asociado ya en la mente del pueblo la idea de este juicio, de este día de purificación. Hemos visto el contexto en el cual se expresa, fecha de inicio, sucesos. Es una profecía completa, es una profecía que al final de cuentas está marcando un grito de llamado, de invitación, de ponernos a cuentas con el Señor. Y Pastor Francisco, en 1844, evidentemente resalta, se manifiesta un acontecimiento que cobra relevancia a la luz de la profecía, a la luz de la palabra del Señor, a la luz de la escatología, de la venida del Señor. Entonces, ¿qué debemos comprender al respecto? Porque esto es maravilloso, lo que hemos venido estudiando, pero ¿qué en relación a 1844, pastor? Bueno, para el pueblo adventista, 1844 es un punto crucial. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista, estudiando las profecías, entendió de que que Jesús iba a venir en 1844. Dicho de una manera más exacta, el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, cuando ellos pasan por el gran chasco, ellos profundizan en el estudio de la Escritura. Y ellos se dan cuenta que en realidad Jesús había cambiado estando del lugar santo y había entrado en el lugar santísimo. Es decir, lo que el Señor inició en la cruz del Calvario, Él lo concluye en el santuario celestial, donde Él intercede por su pueblo. Es necesario también decir, pastor, que este llamado de la hora del juicio, la hora de su juicio ha llegado, toma relevancia porque aparentemente lo que había hecho el cuerno pequeño tuvo resultados de que la gente no tenía ninguna necesidad, al parecer espiritual, pero sí lo había. De hecho, en el año de 1838, un predicador de nombre Jonathan Edwards, él predica un sermón allí en el segundo despertar de la sociedad americana, a pecadores en las manos de un Dios airado. Y eso llevó a la gente a, de verdad, un día vamos a enfrentar un juicio. Y eso llevó a la gente a estudiar la Biblia, a estudiar la Escritura. Esto es importante porque en el medio, al menos desde la filosofía, había movimientos que estaban diciendo no hay Dios. El manifiesto comunista es desde la filosofía decir no hay Dios. El origen de las especies de Charles Darwin viene a decir desde la ciencia, la filosofía, decir no hay Dios. Sin embargo, en medio de eso, Dios empieza a levantar un movimiento y ese movimiento dice, sí hay un Dios. Y ese Dios es creador de los cielos y la tierra. Y bueno, ese Dios está trayendo a juicio a las naciones. Es decir, Dios prepara un movimiento y ese movimiento tiene una misión. Y esa misión es adoren al creador de los cielos y la tierra. La obra del mensaje del Evangelio nos recuerda que así como el Señor creó cielos nuevos y tierra nueva, el Señor los va a recrear. Que el que hizo al hombre con sus manos puede transformarlo. Y la buena noticia es que lo hace a través del precioso Evangelio de Cristo Jesús. Pastor Jolman. Pues a mí me parece, me gustaría resaltar lo que implica el juicio para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la actitud frente a esa noticia? La hora de su juicio ha llegado, ¿no? En la época del pueblo de Israel, en Levítico 16:16, se habla de la purificación del santuario. ¿Para qué? Dice, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus rebeliones y a causa de todos sus pecados. Es decir, la obra de juicio es por nuestros pecados, por nuestra iniquidad delante del Señor. Pero la buena noticia es que justamente la muerte de Cristo Jesús permite que salgamos
vencedores en ese juicio, porque el juicio es en favor de los santos. Pero ¿cuál era la actitud del pueblo de Israel el día de la expiación? Se narra de manera interesante en Levítico 23, los versículos 26 al 32. Y hay una lista de acciones en el pueblo de Israel. Ellos debían afligir su alma. Ellos debían humillarse delante de Dios. Debían examinar su corazón por si había pecado. Y debían confesar sus pecados y decidir arrepentirse de esos pecados y pedirle a Dios que los limpie de esos pecados. Es decir, mientras estaba ocurriendo el día de expiación, mientras el sumo sacerdote estaba en el santuario, en el lugar santísimo, intercediendo por ellos, el pueblo de Israel en el campamento estaba en una santa convocación, en una actitud de arrepentimiento, de contrición de espíritu delante del Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener nosotros ahora sabiendo que la hora de su juicio ha llegado, sabiendo que Cristo Jesús está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros? ¿Cuál es la actitud? Debería ser la misma actitud del pueblo de Israel. Deberíamos estar afligiendo nuestra alma, humillándonos delante del Señor, examinando nuestro corazón, confesando nuestros pecados y pidiendo al Señor que transforme nuestro corazón. Bueno, y eso entonces es lo que implica la victoria nuestra sobre el pecado, porque en la medida en que nosotros nos escondemos detrás de Cristo Jesús, de su obra, de su sacrificio expiatorio y de su obra mediadora en favor de nosotros, en esa medida entonces el juicio será en nuestro favor. Y esa es la esperanza, ese es el mensaje de esperanza que tenemos de predicar, que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros y que debemos voltear nuestra mirada a lo que está ocurriendo en el cielo en nuestro favor. Muchas gracias, Pastor Yolman, y prácticamente estamos llegando al final. Pero Pastor Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compártanos la conclusión de esta lección. Pastor, en forma resumida, la Biblia es un libro digno de confianza. Amén. Hubo muchas cosas que se predijeron y ocurrieron de manera precisa, de manera exacta. De hecho, Jesús en Mateo 24, cuando da las señales del tiempo del fin, Él dice en el versículo 15, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, Jesús empieza a relatar algunas cosas que van a ocurrir. Y ocurrieron con precisión, pastor. De hecho, ocurrieron eventos en la historia, pero también ocurrieron eventos en los astros. El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, el terremoto de Lisboa. Todo se cumplió con precisión. ¿Qué nos hace pensar que no se va a cumplir todo lo que la Biblia dice que debe ocurrir al final del tiempo? Así que lo mejor que podemos hacer es renovar nuestro compromiso con la enseñanza bíblica. Yo sé, pastor, que hay lugares en el mundo donde no es bien visto hablar de profecía, no es bien visto hablar del mensaje adventista, pero esta es una invitación de renovar nuestro compromiso con la palabra del Señor y con la predicación del mensaje del Evangelio. Correcto. Pastor Yolman, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, compártenos las conclusiones. Terminaría compartiendo Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El mensaje, este mensaje de juicio, es un mensaje al corazón. Es un llamado a comprometernos con el Señor. Es un llamado a conectar nuestra mente constantemente con la mente de Cristo Jesús y tener la confianza, como lo dice ahí el profeta Isaías, que el Señor nos vestirá con vestiduras de salvación y saldremos victoriosos delante del Señor. Muchas gracias, queridos hermanos, y permítanme concluir esta lección mencionando un tercer asunto.
la forma como el libro de Apocalipsis expresa precisamente este mensaje: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. No está hablando de mañana, está hablando de un presente, está hablando de un asunto con carácter de urgencia. Por lo tanto, Dios nos llama y nos recuerda que la misión de esta bendita iglesia es, con un renovado fervor, con renovados bríos, terminar la obra de la predicación del bendito evangelio, anunciando que viene un juicio, anunciando que en medio de ese juicio podemos ser vencedores en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga. Nos encontramos y nos vemos en la siguiente ocasión.